A menudo te encuentras con plátanos en el frutero que al estar muy maduros tus hijos ya no quieren comer. Esto es algo habitual en mi casa también, y como no me gusta tirar la comida, siempre busco una forma de reutilizar los plátanos maduros. Aquí te comparto una receta fantástica, asequible y fácil de hacer. Es una crema deliciosa, ideal para rellenar tartas, pasteles de plancha, decorar cupcakes, postres individuales y pastelitos, sin azúcar, sin mantequilla, sin huevos. Los plátanos maduros son una excelente fuente de potasio, crucial para mantener el equilibrio de líquidos y una función muscular óptima. Su alto contenido de fibra facilita la digestión y previene el estreñimiento. Los melocotones están cargados de vitamina A y C, esenciales para mantener una piel saludable y un sistema inmunológico robusto. La fibra que contienen mejora la digestión y contribuye a regular el azúcar en la sangre. Son bajos en calorías y ricos en antioxidantes, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Aunque hervir frutas puede reducir algunos nutrientes sensibles al calor, muchas otras propiedades nutricionales permanecen intactas. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Primer paso, limpia y corta 4 plátanos maduros, chafándolos con un tenedor y resérvalos para ahora. Escurre una lata de melocotones en almíbar y corta la fruta en taquitos pequeños. Prepara una cazuela, añade los plátanos chafados y los trocitos de melocotón. También puedes añadir el jugo de la lata de melocotón, unos 30 ml. Remueve de vez en cuando y deja que hierva durante 2 minutos. Utilizo 450 gramos de plátanos, es decir, 4 plátanos pelados y cortados. Añade unos 300 gramos de melocotones, lo que equivale a una lata grande o 2 latas pequeñas. También puedes usar melocotones, duraznos frescos o congelados, según tu preferencia y disponibilidad. Deja que hierva por unos 30 segundos más y apaga el fuego. Con el puré de plátanos y melocotones caliente, tritúralo con un Turmix o un procesador de alimentos similar. Aparte, en un bol, mezcla 60 gramos de maicena con 250 mililitros de leche, puede ser fría o caliente. Mezcla bien hasta integrar. Lleva la cazuela de nuevo a fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Añade una cucharadita generosa de esencia de vainilla y mezcla muy bien. A este punto deja que hierva por 30 segundos más y apaga el fuego. Pasa la crema de frutas a un plato ancho, cubre con plástico y déjala enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego guárdala en la nevera. El siguiente paso es añadir 500 mililitros de nata muy fría y batirla durante 2 minutos. Coloca un temporizador para que veas lo fácil que es obtener una crema extra firme en muy poco tiempo.
Cuando la nata esté firme, incorpora la crema de plátanos enfriada y espesa, agregándola poco a poco en varias tandas y sigue batiendo hasta obtener una textura firme, fina y espesa. Tu crema debería quedar perfecta, deliciosa y sin azúcar añadido, sin huevos y sin mantequilla. Puedes sustituir la fruta por cualquier otra que tengas en casa e incluso combinar diferentes tipos de frutas. Utiliza aproximadamente 800 gramos de fruta triturada para esta cantidad de nata montada al final del proceso. Utilizo las boquillas grandes número 353, 1E y la boquilla 1M de Wilton. En mis tutoriales, como de costumbre, te muestro la firmeza de la crema y cómo se define perfectamente cada boquilla y diseño. Además, hago una prueba de gravedad girando el plato varias veces para demostrar que la crema se mantiene intacta y perfecta. Al final del vídeo te mostraré una idea creativa para utilizar parte de esta crema creando postres individuales con gominolas y trocitos de bizcocho. Queda bonito, atractivo para los niños y realmente delicioso. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación, se conserva muy bien en la nevera por 5 días. Esta cantidad es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 22 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Yo utilicé esta crema para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Quedaron preciosos y como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Espero que elabores esta crema. Está riquísima, es económica y muy fácil de preparar.
Aquí te paso otro tutorial con plátanos maduros, una lista de merengues y suspiros, una lista de cremas para tartas y tartas con princesa Disney. Muchas gracias y hasta pronto.